Tardes a todos. Vamos a participar de la evaluación del impacto del material educativo de Anita Mandarina. Muchísimas gracias, profesora, por la confianza. Y este material después lo vamos a socializar entre todos los compañeros. Adelante, maestra. Bueno, muy buenas tardes. Yo muy contenta y muy feliz de poder compartir con ustedes un proyecto bebé que nace ya en inquietudes artísticas mías, porque yo en ese tiempo no estaba ni en el área cinematográfica ni en el área de cuentos infantiles o editorial, pero surge una necesidad en el 2014. La vulnerabilidad infantil para mí siempre fue algo importante. ¿Por qué? Porque yo tengo una carrera docente de más de 17 años. Entonces, yo tenía que dejar a mis hijos más pequeños al cuidado de otras personas y abandonar muchas horas mi hogar para poder ir a estar en aula. Y eso ha pasado muchísimos años. Entonces, cuando pasa lo de Felicita Estigarribia, que ya pasa hace 21 años atrás, a mí me hace reevaluar cuál es nuestro impacto como docente, como educadores, de el aporte que le podamos dar a la sociedad, a esta población de riesgo o de vulnerabilidad. En eso nace dentro del Instituto Superior de Bellas Artes, tras el apoyo de estudiantes que eligen lo que yo estaba gestando creativamente, como la producción de Con olor a mandarina, que es un cortometraje sobre la vida de Felicita Estigarribia y la vulnerabilidad infantil. Recordemos que el 30 de mayo se recuerda el Día contra el Abuso Infanto-Juvenil. Después de eso, como cuando se trabaja en cine, sí o sí se trabaja áreas creativas como creación de personajes, como el storyboard. Entonces teníamos material suficiente como para trabajar cuento infantil. Trabajamos en la pandemia, en donde este cuento infantil lo que trabaja es lingüísticamente el guaraní, inglés, portugués, aparte del castellano. Estando en la pandemia, lanzamos lo que son los muñecos didácticos, los sellos, los coloreables y también un kit creativo para trabajar desde el área más neuroplasmática del niño adolescente. Eh, ya teniendo esta evolución, trabajamos con lo que es el corto animado. El año pasado terminamos el corto animado con declaración de interés institucional por el Instituto Superior de Bellas Artes, por el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, es declarado de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura y también de interés educativo por el Ministerio de Educación y Ciencias. Desde el MEC ellos empiezan a desglosar el cortometraje, el corto animado y el cuento para diferentes niveles. Entonces tenemos que podemos trabajar nivel inicial, escolar básica, nivel medio, lo que hace que este material sea bastante versátil. ¿Por qué trabajo con los docentes del Instituto Superior de Bellas Artes? Primero, porque mi experiencia primaria, base, es el Instituto Superior de Bellas Artes. Considero que somos una de las primeras instituciones que lanzó docentes en áreas proyectuales a espacios académicos, ya sea bachilleres técnicos o sea universidades también. Entonces, cuando nace Anita Mandarina y cuando tiene este impacto y este crecimiento, yo no quiero pensar que es un material comercial, no quiero pensar que es un material estético, quiero pensar que es un material didáctico y que es un material que puede impactar no solamente a aquel al que ve, sino a aquel que puede utilizar como un material, ya sea de creación o ya sea también de sensibilización. ¿Qué pasa?
¿Cuánto nos podemos involucrar nosotros los docentes ante situaciones de vulnerabilidad? Cuando nosotros vemos a nuestros estudiantes en situaciones de riesgo y cómo actuar. Ahora vamos a avanzarnos en estos materiales, en los de Anita Mandarina, que esta tesis lo que busca es dejar un precedente para que nuevos materiales didácticos con fines, con propósito, puedan crear nuevas áreas para acción en el docente o nuevas herramientas, pero también dejar un precedente que casos reales, casos tristes de la vida, puedan también ser llevados como ejemplo y dentro de una fuente científica, de una fuente objetiva, no solamente amarillista o temporaria, que es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que pasa hoy también y distinguir con lo que pasa con las redes sociales. Si es algo que va a pasar porque está en tendencia, porque está en moda, o realmente es algo que va a impactar y va a cambiar vidas. Entonces, lo que buscamos con esto es tener una educación disruptiva. Voy a mostrarles tras esta introducción, porque para mí es muy apasionante, entonces yo me apasiono, pero para que no sea tan largo, voy a mostrarles los 3 instrumentos que vamos a aplicar. Los materiales yo ya les compartí en los grupos correspondientes. Tenemos el cortometraje con olor a mandarina de 11 minutos, tenemos el corto animado de 3 minutos, tenemos el cuento infantil de 32 páginas y tenemos una introducción virtual que nosotros hicimos en la pandemia donde mostramos los materiales didácticos. Y también les acercamos las declaraciones de interés de tal manera que ustedes puedan estudiar por qué se declaró estos materiales. Entonces, lo que estoy buscando primeramente es con una encuesta Likert que busca desde el 1 al 5 estar en desacuerdo o no desacuerdo, es si el docente conoce sobre vulnerabilidad infantil o infanto-juvenil. Yo le doy más el énfasis a infantil por una cuestión de población ampliada, pero podría ser infanto-juvenil. Entonces, de conocimiento y comprensión, antes de usar o antes de conocer Anita Mandarina, ya tenían conocimiento sobre vulnerabilidad infantil, habiendo compartido, habiendo utilizado el material en aula o hablado con otros, con familiares, con otros profesionales, pudieron identificar mejor situaciones de riesgo para niños en diferentes contextos. En la parte de actitud docente o la parte de sensibilización, el proyecto Anita Mandarina aumentó la empatía hacia niños que sufren abuso o negligencia. Me siento más motivado como docente a actuar para prevenir situaciones de vulnerabilidad infantil. Creo que es importante integrar temas de protección infantil en la educación artística. Pusimos educación artística, pero puede ser educación multidisciplinaria, educación proyectual, porque nosotros trabajamos y siempre cuando fuimos formados nos decían que nosotros tenemos que responder a una sociedad, a las necesidades de una sociedad. Entonces, yo como docente inculco a mis estudiantes a que ellos respondan con propiedad, con coherencia, con congruencia, a trabajar proyectos para la sociedad. Y en la parte de habilidades para la solución de problemas, como docente, puedo analizar casos relacionados con vulnerabilidad infantil. Algo que pasa mucho más en el área de diseño es que nosotros, cuando trabajamos un problema de comunicación, realmente empezamos a adentrarnos en ese tema porque tenemos que corresponder a una realidad y tenemos que proponer aportes, soluciones de comunicación estratégicas. He desarrollado como docente ideas o estrategias para ayudar a niños en situaciones de riesgo.
como tutora de tesis varios años en el Instituto Superior de Bellas Artes, saben que nosotros hemos manejado varios proyectos de bienestar animal, de materiales educativos. Entonces podemos decir que nuestra influencia hacia nuestros estudiantes es muy importante para orientar resultados que puedan responder a necesidades. En el caso de Anita Mandarina, ayudó a la comprensión práctica de cómo intervenir en casos de vulnerabilidad. En trabajos colaborativos de docentes o entre docentes, participamos activamente en actividades grupales relacionadas con el material, ido a la exposición, participado en debates, simposios. Escucho y respeto las opiniones de mis compañeros durante las actividades. Y un caso muy específico es lo que pasó ayer en el grupo, cuando se quiere compartir este tema que tiene una línea objetiva para unos propósitos que le van a dar un sustento, o sea, de leyes científicas o que sea como antecedente para otros próximos trabajos, un compañero dice, sí, pero ¿qué pasa con la familia que está abandonada por el gobierno? A ellos lo que hay que ayudar. Entonces, hay que comprender y entender, y si nosotros estamos dispuestos a abrir nuestra mente a escuchar varias variables de un mismo tema. La aplicación práctica. Pude integrar en algún momento o compartir o poner como ejemplo a Anita Mandarina en mis actividades docentes o profesionales. No hace falta que hayan iniciado una clase como motivacional o diagnóstica para el material, pero de repente comentar, es un trabajo, podemos trabajar de la misma manera, tiene un ISBN, tiene derechos de autor, porque un trabajo como Anita Mandarina no solamente estamos hablando de vulnerabilidad infantil, estamos hablando de cómo se trabaja un proyecto que puede tener influencia en la sociedad. Entonces nosotros, como somos formadores de profesionales en diseño gráfico, en docencia, o porque a veces tenemos también estudiantes menores de edad en nuestra institución, es importante saber si este material pudo en algún momento ayudarnos a abrir estas posibilidades. También en la aplicación práctica, sí he notado un cambio positivo en mí como docente, en mí como persona, o en mi aula, de hablar de estos temas sensibles. Y por último, si me siento preparado en mi práctica educativa de hablar de estos temas. Eso es muy importante, que el docente tenga un bagaje cultural, social, para poder hablar con propiedad frente a sus estudiantes sobre determinados temas es primordial. Este es una encuesta Likert, es solamente seleccionar de estar de desacuerdo y no desacuerdo. Es esa línea del 1 al 5. Eso pueden hacerlo de forma individual. Grupos focales lo pueden hacer entre 2, entre 3 o allí en grupo en cada sección y pueden comentar. Y acá, en esta parte del grupo focal, lo que buscamos es uno que estén en desacuerdo. Esto es totalmente anónimo. O sea, nadie va a saber su correo electrónico, su número de teléfono, sus datos personales. Entonces, se hace una introducción. En esta guía de grupo focal se muestra que se analiza el cortometraje que ya está con el link, el corto animado y muestra las fotos de algunos materiales didácticos de Anita Mandarina. En este caso, la caja, el kit, el coloreable, el bocetero, los sellitos y en este caso también los muñecos de tela. Entonces, en estos grupos focales o en estos grupos en los que se reúnen, podrían hablar así, ¿hay una sensibilidad emocional hacia estos trabajos? ¿Cuál sería? ¿O qué emociones le despiertan las historias a los personajes del material? ¿Qué elemento del cuento a ustedes les impacta? ¿Y por qué? En caso que ustedes tengan que intervenir como docente, piensan, sienten que hay una forma de ver la responsabilidad docente ante la vulnerabilidad infantil, se sienten más preparados o comprometidos a actuar en situaciones de riesgo. Esto es
muy importante. Y cuando hablamos de actuar en situaciones de riesgo, yo no les digo salir a la calle y ser activistas, no voy por ese lado. Cuando yo quise trabajar situaciones de riesgo, vulnerabilidad infantil, porque era algo que a mí me afectaba, porque yo como mamá le dejaba mucho tiempo a mis hijos con todo lo que estaba pasando en la sociedad, dije, ¿de qué manera yo puedo trabajar esto? Y no se me ocurrió la mejor manera, y por tener las bases que tengo del Instituto Superior de Bellas Artes, de hacerlo de manera creativa. Entonces trabajé en lo que es cine, que no era mi fuerte, trabajé con guionistas, trabajé con directores de arte, trabajé con directores de fotografía, aprendí muchísimo en el proceso para poder decir, hoy con propiedad sí puedo actuar ante situaciones de riesgo. Capaz no voy a ir a salir frente a una patrulla o ser activista, pero a través de materiales educativos, a través de materiales artísticos, a través de materiales creativos o disruptivos o con impacto a largo plazo, puedo estar influenciando en nuevas generaciones. Apropiación del material. ¿Creen que Anita Mandarina es un recurso útil en carreras artísticas o de formación docente? A mí me es muy interesante cuando yo me fui a reunir con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, ellos me decían, sí tenemos materiales para adolescentes, pero no tenemos materiales para niños. Y acá es algo súper interesante y puse en carreras artísticas o de formación docente por la parte creativa. ¿Qué tan capaces nos sentimos como docentes o como impulsores a nuestros estudiantes para que creen algo desde cero, no la copia de la copia? Que tenga una historia, que tenga un porqué, que nazca un personaje, que nazca una historia. ¿Cuánto de fundamento, cuánto de cimiento tiene eso? Con relación a apropiarse de este material, ¿qué elementos les gustaría utilizar de este material? Y también cuáles pueden ser los desafíos a la hora de aplicar, cuáles fueron los mayores desafíos, por ejemplo, estar en ambientes religiosos, por decir de alguna manera. Sí, en mi caso, y tuve la oportunidad grandiosa de que me invitaran en colegios nacionales dentro del programa ñeru, y fue una experiencia fantástica porque los docentes de cada grupo evaluaron, estudiaron el material, el cortometraje, y ellos lo que hicieron fue la extensión de Anita Mandarina. Y para mí fue muy emocionante y me da ganas de llorar porque de repente era Anita Mandarina salva al gatito que está en el árbol. Anita Mandarina soñó con ser astronauta. Anita Mandarina abrió su fábrica para salvar a otros niños. Anita Mandarina hicieron un personaje, Anita Mandarina, tan increíble que yo cuando fui a ver era el multiverso de Anita Mandarina en la visión de los niños. En la visión de estos chicos de escolar básica dentro de este programa que está implementado del MEC en los colegios, que va a estar por mucho tiempo todavía, que impulsa a que los niños puedan involucrarse más con autores nacionales. Y estar yo allí, que yo me siento muy chica, que a veces pensamos nosotros que cuando estamos haciendo un trabajo en aula no tiene impacto. Gente, hay veces que yo tuve reuniones virtuales en Río de Janeiro, en Venezuela, en Colombia, como directora de cine con olor a mandarina, contando la realidad de vulnerabilidad infantil en Paraguay. O las veces que me tocó ir al interior y ver a los niños sentados en el suelo con la pantalla gigante viendo a Anita Mandarina y juntando entre sus moneditas para juntar y comprar el cuento de Anita Mandarina. O sea, el impacto que causa este tipo de materiales cuando salimos del aula o cuando nosotros influenciamos en otro y sale del aula, no se imaginan el impacto y cómo puede crecer. Entonces, recomendarían su implementación en más instituciones. ¿Y por qué? ¿Verdad? Son respuestas cortitas las que pueden ir poniendo. Y la última es una entrevista semiestructurada al que quiera completar. Es una experiencia cualitativa. Estamos queriendo saber cómo se sienten con este material.
Entonces, primeramente la sensibilidad emocional, cómo se sienten emocionalmente al interactuar con el material Anita Mandarina. Si alguna parte del cortometraje, cuento o actividad le conmovió especialmente, ¿qué material les permitió conectarse emocionalmente con la realidad de muchos niños en situación de vulnerabilidad? ¿Cuáles son los cambios y actitudes en la disposición de intervenir también? Si ustedes ven un caso muy injusto, ¿ustedes realmente se sentirían fuertes o fortalecidos para actuar? ¿O van a sentir que tienen que ignorar la situación? ¿Se sienten preparados a intervenir o buscar ayuda profesional en casos similares? ¿Qué papel creen que deben asumir o debe asumir el docente ante situaciones de vulnerabilidad infantil? Esto es cualitativo, es anónimo, todo lo que ustedes pongan allí no va a revelar su identidad ni su posición, no se sientan expuestos ante esto, porque son situaciones muy emotivas. Si ustedes llegan a ver el cortometraje y ven todos los materiales después, realmente van a sentir que van a querer como a explorar nuevamente a su niño interior, a su niña interior, y eso hace que afloren muchos miedos que ya tuvieron en el pasado y que de repente sus hijos pasaron o que nuestros alumnos pudieron haber pasado o que nuestros alumnos están pasando. Entonces, es cualitativa, emocional. Con relación a evaluar los materiales que les paso, como el cortometraje, el cuento, los materiales didácticos, ¿qué elementos les resultaron más útiles o significativos de acuerdo al grupo con el que trabajan? ¿Consideran que este material es adecuado para ser trabajado en carreras artísticas o formación docente? Repito, artística es porque es multidisciplinaria, puede ser proyectual también, pero la palabra proyectual no era tan conocida por el entorno de la maestría, entonces era mucho más fácil nombrar artística o creativa o de formación docente. ¿Qué cambio sugeriría para mejorar el abordaje emocional del material? Y en cuestión de práctica, ¿ha aplicado el material o pensado en aplicar? ¿Cómo fue la experiencia o qué obstáculos tiene al querer utilizar este recurso? ¿Qué impacto tiene también en la formación de futuros docentes y artistas? Bueno, yo pensaba que esto iba a durar 3 a 5 minutos, pero ustedes saben que yo hablo mucho. Estos son los 3 materiales que estamos evaluando. Se dan cuenta que es súper cualitativo, se basa en los materiales que ya están creados. Y yo les digo, yo sé que hay muchos obstáculos porque yo soy docente, soy la creadora de estos materiales y yo he trabajado en colegio y sé que a veces como docente es muy difícil que en mi propio colegio a veces quiera como mostrar mi cortometraje o hablar de mis cuentos. A veces uno dice, no soy profeta, no somos profetas en nuestra tierra. A veces tenemos que salir de allí para darnos cuenta. Pero quiero decirles nomás y repetir, si a mí alguien me hubiera dicho hace 10 años atrás que Anita Mandarina iba a crecer tanto, iba a tener un impacto tan positivo. Y no solamente eso, sino que realmente tiene fuentes y tiene una base. Y cuando hablo de base, hablo desde el área de creación, porque tiene todos los derechos de autor, tiene el ISBN, tanto digital, tanto impreso, que son primordiales para cualquier trabajo creativo, gráfico, con relación al cine. No imaginé haber estado en tantos festivales, tampoco sabía cuando yo empecé esto que cada vez que ibas a un festival e ibas a una final, te ponían unos palmares. eh, y tampoco imaginé que 2024 íbamos a terminar con las declaraciones de interés institucional, educativo y cultural, que eso es un sello de garantía para estos trabajos. O sea, no le estoy mostrando un trabajo al azar, es un trabajo estudiado, que tiene historia, que tiene fuente. Cuando yo empecé,
con olor a mandarina, la gente quería tergiversar mucho esta información y quería utilizar a su conveniencia. Incluso fundaciones me habían llamado en ese momento para hablar de esta historia, para hacer como mediática, y no era el momento y no era el lugar y no era el propósito, porque el propósito siempre fue buscar aspectos que puedan fortalecer la población de riesgo, darnos a nosotros los creativos la oportunidad de trabajar materiales con propósito y como docentes realmente ser congruentes cuando nosotros estamos enseñando y tener una opinión y un criterio propio ante estudiantes que hoy están muy expuestos a las redes sociales. Yo agradezco muchísimo a la dirección de tutoría, a ustedes por estar hoy acá y compartir un poco conmigo, porque yo, independientemente a esto, a este pedido de recolección de datos para la maestría, es celebrar también con ustedes que esto nace del Instituto Superior de Bellas Artes y ustedes sepan que este es un sello distintivo también, que cuando yo tengo un corazoncito, un reconocimiento, es para mi escuela también, que es Bellas Artes. Así que gracias por estar y me ayudan, por favor. Así, en poco tiempo ya no voy a ser licenciada, voy a ser magíster. Gracias. Sandra, muchísimas gracias por la confianza nuevamente y va a ser un placer poder completar estos instrumentos. Y desde ya le deseamos el mayor de los éxitos. Gracias. Bueno, esto vamos a cortar y vamos a mandar en el grupo, entonces así se enteran un poquito de los materiales o de los links que van a tener para completar. Así que yo estoy Exactamente. a las órdenes. Muchísimas gracias y gracias a todos los que han podido participar.